I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Episodio número 2 de Dínamo, este espacio que creamos para fomentar de alguna manera la conversación en materia de energía, tratando de hacer un aporte que levante el nivel de la discusión, no porque consideremos que per se haya que levantarlo, pero sí porque consideramos que hace falta espacios que de alguna manera le den profundidad a la discusión en materia de energía eléctrica, en materia de hidrocarburos. Así que estamos con Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear del gobierno de Mauricio Macri, Flavia Rollón, ex secretaria de Energía, y a mi izquierda Juan José Aranguren, ex ministro de Energía. Vamos a tener dos paneles, este primero más enfocado en lo que es energía eléctrica, el segundo con foco en lo que es regulación de hidrocarburos. Quiero empezar con algo que es un hecho que marcó un poco la agenda de los últimos 15 días, que tiene que ver con la salida de Eduardo Rodríguez Chirilo como secretario de Energía, no para sumar información, porque eso ya se ha escrito demasiado, la información está en los medios donde tiene que estar, pero sí, de alguna manera, por si alguno quiere hacer alguna reflexión en torno a qué implica la salida del ex secretario. Por lo menos mi visión es que ahí había una marcada falencia en materia de coordinación entre lo que era el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, en materia de tarifas, en materia de condiciones de borde en lo fiscal. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión. Bueno, un poco en línea con lo que decís y saliendo de la anécdota, obviamente de la renuncia, como decís, hay mucha información y no tiene sentido que nosotros nos metamos con eso. Me parece que ahí hay efectivamente, lo que uno ve es que lo que había era una necesidad o una demanda o un interés por parte de las autoridades del Ministerio de Economía de coordinar más, digamos, ¿no? Usar la palabra. Coordinar, ¿qué significa? Respecto a los objetivos de política macroeconómica. Yo le veo sentido a eso. Después uno podrá ver, van en el camino correcto, van en el camino no correcto, es otra discusión. Pero en un momento como el actual de la Argentina, coordinar los objetivos de la Secretaría Energética con los objetivos de política macroeconómica no me parece una locura. Veo una actitud pragmática, llamémoslo así, de las autoridades económicas y dentro de esa actitud pragmática tratando de buscar que todo se alinee con el objetivo inflacionario. Eso es lo que uno ve. Entonces, o sea, vos ves que la inflación es lo que está marcando, es el prisma que está marcando definitivamente. Sí, el driver, digamos, por decir. Me parece que sí. Entonces lo que uno ve es que hay un cambio de equipo y lo que empezás a ver, después puede haber más matices en cada designación, etcétera, es como un alineamiento con gente además que viene del sector, que entiende lo que tiene que hacer, con algunas especializaciones en algunas cosas más que otras. Y me parece que va a ir por ahí. Yo identifico eso y ¿qué creo que podemos es un objetivo esperar como razonable. cambio? ¿Qué podemos esperar como cambio? O sea, vos decís, bueno, acá hay una mayor alineamiento, el Ministerio de Economía, Daniel González como viceministro, coordinando con la nueva secretaria María Tetamanti, pero ¿qué habría que esperar en materia de gestión? Más pragmatismo, en materia de gestión energética, ¿no? En materia de gestión energética. Y más pragmatismo con el tema tarifas, más pragmatismo con las RTI, más pragmatismo con negociaciones de... Digo, yo te digo cómo la veo, no digo que tengo información de que va a pasar eso, pero negociaciones de, bueno, a ver, sentarse con las empresas y decir, tenés un problema de rentabilidad, tenés un problema de ingresos, tenés este problema, ¿cómo te lo puedo resolver? O cómo podemos conversar de tal manera de que me impacte menos. Patrimonio en el tiempo, te doy otras cosas, meto las deudas en la discusión, entonces quizás armo una discusión más pragmática respecto del valor agregado de distribución contra las deudas, que es un problema porque las deudas no son plata fresca, digamos, sino... Sí, alguien te podría decir de ahí, bueno, vos estás ahí cruzando variables que son de distinto orden, en lugar de hacer una revisión pura y técnica, decir, bueno, ¿cuál es tu plan de inversión? ¿Cuál es tu tasa de rentabilidad que marca la ley? ¿Cuál es tu base de capital o tu base tarifaria? Pero en algún punto, te lo digo para hacer una prueba ácida de lo que estás diciendo, en algún punto te podría decir, bueno, yo tengo que pensar en la consistencia o en la perseverancia del sistema. Si no tengo una macroeconomía que baje inflación, deviene en abstracto todo lo otro. Bueno, está bien. Entonces, lo que uno ve es que se está imponiendo, si te entendí bien lo que decís, se está imponiendo eso. El ministro de Economía, Toto Caputo, dice, mira, yo tengo un objetivo de política y necesito alinear patitos detrás. Lo voy a exagerar un poco, pero digamos, y todo se tiene que alinear detrás de eso sin tirar el niño con el agua. O sea, hay un problema con las tarifas, y se ve que este gobierno también lo pone dentro de la caja, pero yo lo que veo es mucho pragmatismo en la gestión económica. Es decir, prueba y error, voy y vengo, bueno,
Déjame. Sí, yo creo que eso es un poco lo que se vio, ¿no? Que en algún momento parece que prevalecía decir, bueno, ajustemos tarifas, después se volvió para atrás. Pero yo creo que en realidad, primero que, ojo con el riesgo también, viste, de enamorarse de decir, bueno, controlo inflación y pateo el problema para más adelante, porque Ese es el riesgo, digamos. Sí. es lo que fue pasando, pero se entiende bueno, en el tomador de decisiones, y por eso también creo de que la política energética o la Secretaría tiene que estar muy alineada con el ministro de Economía para entender y ser rápido en la ejecución y ágil, ¿no? Pero yo creo que el ministro o el equipo, no es cuestión de nombres propios, yo creo que también quedó ahí en un gris cómo seguimos. En su momento se había hablado de la canasta energética. El decreto de la segmentación terminaba en diciembre del año pasado, eso estaba pensado para que sea algo provisorio, y al día de hoy seguimos con Sí, como que faltó gestión ahí, digamos, de alguna manera. Creo que no hubo una claridad en cómo lo implementamos, y bueno, ya pasó el 2024, pero de nuevo yo creo que el ministro necesita mucha agilidad en ese sentido, y de nuevo, más pragmatismo, pero también ojo con el riesgo de decir esta discusión de, bueno, solo cuidamos la inflación y estamos pateando este problema para más adelante. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy diciendo lo que veo. Ahora, Sí, no totalmente. podés patear para siempre el problema para adelante. Ahora, déjame decir algo, si no lo estamos dejando hablar, Juanjo, pero digamos, Sí. lo que dijiste, falta de gestión, sí, la verdad que sí. O sea, yo creo que el equipo energético, no es, digamos, personalmente cada uno de ellos tenía capacidades, pero da la sensación de que nunca logró instalarse en la cabecera de playa, y esto se notaba también. Y digamos, tenían propuestas que no terminaban de entenderse no solamente en los actores del sistema, sino en el propio equipo, en el propio gabinete. O sea, a mí me parece que el equipo energético le costó un poco hacer cabecera de playa, nunca pudo llevar adelante las ideas que tenían. Eran ideas más para un país ideal, digamos, que para la Argentina real, una idea de mercado, como si tuviéramos un funcionamientos óptimos de mercado. Yo tengo mis issues personales con eso. Yo creo que el mercado eléctrico en particular, pero en general energético, es un mercado de pocos jugadores, que necesita regulación, necesita decisiones por parte del Estado, es decir, un montón de cosas, sin ser, obviamente, mirar bien el modelo soviético que tuvimos 15 años, pero me parece que ellos nunca tuvieron problema de gestión. Esta es la verdad, lo digo con la mejor... No, sin duda. A ver, ahí me gustaría, Juanjo, hacerte una pregunta en este sentido. El saliente secretario de Energía había instalado fuertemente la necesidad de ir a un mercado desregulado donde el Estado no tenga un lugar un rol de administrador o de interventor, sino que haya libre contractualización entre generadores, distribuidores. La realidad mostró que lamentablemente todavía no está maduro el sistema para ir a ese lugar. Ustedes, cuando asumieron en 2015, fines de 2015, con un problema un diagnóstico claro de que faltaba generación de energía eléctrica, por ahí dijeron, bueno, yo también quiero ir a un libre mercado, recuperar la libre contractualización, de que un distribuidor puede firmar un contrato de largo plazo con un generador, pero no estoy todavía en ese lugar. Y rápidamente saliste con la resolución 21, a ampliar el parque de generación termoeléctrica, porque era lo que te pedía la realidad en ese momento, la realidad fáctica, digamos. ¿Qué harías ahora si tenés que tomar decisiones en un año que no se amplió el parque de generación y estamos entrando un verano donde hay mucha gente que dice, bueno, ojo, porque si falta energía de Brasil y hace mucho calor, podemos estar complicados? Te voy a contestar esto, pero si me permitís, Sí. un aporte sin disentir mucho con Flavian y con Julián, con respecto a lo que ha pasado y lo que ya hemos pasado en la administración anterior. Creo que el problema grande es un problema de diseño organizacional. El Poder Ejecutivo es unipersonal, es el presidente que designa debajo de él delegados, que son los ministros, los pone y los saca. No tienen el ministro el derecho de ser ministro, sino lo pone y saca el presidente. Y si vos y ese es el director técnico del equipo de economía, de energía y minería en su momento, del que sea. Si vos no nombrás a los jugadores de tu equipo, te los pone otro, y tienen además pensamientos distintos. Lo vimos en la primera parte, hasta que llegó el ministro de Economía Massa, en la primera parte del gobierno de Fernández, donde vos tenías líneas, totalmente, la cámpora metida por un lado, el kirchnerismo por un lado, el albertismo por el otro, y era realmente un problema. Lo vimos en el pasado, en la última administración de Cristina, en la Cancillería, donde vos ibas a una embajada en el exterior y teníamos al embajador puesto por alguien y abajo otro que era de otra estructura. Entonces creo que ese es el gran problema, es decir, que no tenemos, digamos, cuando no está alineado el equipo,
vos tenés inconveniente. Yo, con una experiencia personal, sin conocer todo el sector energético y menos el minero, conocía una parte, me dieron la libertad, el presidente Macri en su momento, de poder elegir mis colaboradores. Sí. Y ir a preguntar a los que saben dónde podía ir llenando los casilleros, que son muchos, y uno no puede saber de todo. Entonces, creo que el problema es ese, y de hecho, esta administración, en lugar de estar resolviendo el problema organizacional, le agregó un raviol a la organización y le puso un ministro coordinador, un Sí. secretario de gobierno para coordinar energía y minería. Por ejemplo, ¿por qué? Porque los dos secretarios venían puestos por otro. Entonces, creo que ahí nace el problema. Y una pequeña anécdota. En nuestra administración, estuvimos a caballo de dos administraciones en Chile, la de Bachelet y la de Piñera. Sí. Y en el medio, yo estuve 2 años y medio como ministro, hubo 3 ministros de energía en Chile. Sin embargo, la estructura abajo del ministro Se mantuvo. se mantuvo. La jefa de gabinete, una bellísima persona, fue la misma durante los 3 ministros. Y esto es un tema que tenemos que empezar a mejorar en la Argentina, ¿no? Y que, La y que se habla nada, muy poco se habla de eso. Y que tiene que ver con que muchos de esos puestos fueron llenados en forma política y no por posición de antecedentes y capacidades. Dicho eso, como un aporte a cuál es realmente, o creo yo que es el problema, y sin intentar hablar de las personas. Respecto del otro, creo que tiene que ver con una realidad, especialmente vinculada con el sector eléctrico. En las elecciones o el nuevo presidente entra cuando el verano empezó y por lo tanto no puedes hacer nada ese verano. Entonces tenés que pensar, bueno, si yo no puedo hacer nada en esto, y nosotros el verano del 16 la pasamos mal, estuvimos cortando clavos, especialmente en febrero, y en ese momento la demanda del pico fue 26.700 megas, el año pasado tuvimos 29.700 y este año se espera 30.600. Entonces vos tenés que empezar a resolver los problemas. Es la forma más fácil, rápida de resolver los problemas, sin atacar los temas de fondo, que es cómo gestionar la demanda, cosa que hoy también se está equivocando. Sí. Cómo gestionar mejor la demanda, es tratar de cubrir un parque que está obsoleto y tratar de forzar, antes que la resolución 21, nosotros el 28 de diciembre del 2015 decretamos la emergencia eléctrica, no la energética, la eléctrica. ¿Eso qué herramientas te daba? Eso te da libertad para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo convocar a una licitación para abastecer en forma directa, si no estarías en contra de lo que es la 24065. Sí. Y abastecer la demanda a partir de generación nueva, más eficiente, etcétera. En un mercado donde Argentina estaba ya empezando a estar excluida o todavía no había recuperado crédito internacional. Bueno, acá ocurrió exactamente lo mismo. Esta administración, podemos discutir, heredó una símil resolución 21, que es lo que provino de la resolución, creo que firmaste vos, la 621 de julio, Sí. Que luego se adjudicó. Yo ahí puedo tener algún problema, que se adjudicó 4 o 5 días después 5 días después que el balotaje, ya con un gobierno designado, ¿no? Sí. Pero no era para resolver el problema del verano que inmediatamente ocurría, sino el verano siguiente. Y este gobierno se tomó varios meses para postergar la firma de los contratos, hasta que en julio dicta la 151, el 8 de julio, diciendo cancelo. Y a los 2 meses y medio saca una resolución para un plan de contingencia del verano. Es un poco ¿Qué loco. hubieses hecho? A ver, para pasarlo limpio, vos, el gobierno de Milei asume con una licitación, Terconf, para ampliar el parque de generación termoeléctrica en distintos nodos. La mayoría de los nodos de transporte están saturados, todos los Sí, nodos los críticos. son críticos. Vos tenías ahí, no me acuerdo, pero eran 2.000, 3.000 megas ofertados ya por generadores que estaban dispuestos a construir esas plantas. 3.340 fueron los adjudicados. Perfecto, 3.340. El gobierno dice, yo no sé bien qué hacer con esto, lo fue pateando, a los 10 meses Sí, Es muy parecido a lo que ocurrió con el gasoducto. sí, totalmente. Es exactamente parecido. La única diferencia que la administración, yo no estaba Gustavo, postergó, también era un problema crítica el financiamiento, y postergó a febrero con la nueva administración la adjudicación. Sí. Esta se hizo antes de la nueva administración, dándole tiempo. Y la otra administración con ¿cómo se llamaba? Nanciani primero, Sí. y después con Martínez, Martínez. lo postergaron 2 años. Y en diciembre del 2021 se decide cancelar esa y empezás de nuevo, y después se hizo. Sí. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Independientemente de eso, yo creo que el tema estructural es cómo gestionar la demanda. No puede ser que la demanda en el pico aumente todos los años entre 900 y 1000 megawatts
Y la generación hasta ahora, todos los años, está aumentando 800, pero con un factor de carga de 45 porque la mayoría es de Matter. Sí. Entonces tenés 1000 contra 500, siempre le estás corriendo de atrás. ¿Cómo? Y tratando de impulsar mecanismos para que no estemos corriendo, para tener solamente abastecidos con generación nueva 5 días del año, 8 horas por día. Es una locura. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo gestionas Bueno, esa demanda que te hace en el pico? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí. Bueno, tratando de hacer algo con temas muy sencillos que es la eficiencia energética, tratar de hacer un consumo racional de energía. No puede ser que todos estemos corriendo, es decir, que estemos yendo atrás de lo que es la demanda en lugar de estar gestionándola con políticas, publicidad, campañas de eficiencia energética. Que las empresas... Bueno, el precio, ¿no? El precio también es un el precio es un disciplinador, la tarifa claro. es disciplinadora, Sí, obviamente, y esto es algo que lo hablamos un poco al principio, y es algo que uno a veces, y yo creo que lo insinuó, lo dijo Flavia, diciendo, bueno, si la política es restablecer los mercados competitivos y para ello vos tenés que primero recuperar los costos económicos de generación Sí. de electricidad o de producción de gas, y de golpe vos decís, no, freno, porque quiero bajar la inflación a toda costa, bueno, ahí hay algo que está en contra de mi pensamiento. Primero digo, quiero institucionalizar algo, quiero cumplir la 24065, la 24076, y de golpe digo, no, la coyuntura me lo impide. Puede ser que la coyuntura te lo impida 1, 2, 3 meses, pero cuando lo transformás en algo continuo, vamos a ver mañana cuánto aumenta mañana el impuesto a los combustibles, cuánto se recupera, pero es lo mismo. Es decir, yo lo entiendo. Quiere dar la señal de una inflación a la baja y por lo tanto riesgo país a la baja, brecha que hoy está en el 15, que siga bajando, pero hay un límite, porque ahora nos vamos a poner de sombrero probablemente el verano, con la situación que tenemos. Y ahí me gustaría agregar a lo que comentaba Juanjo. Yo también creo que hay que ser muy claro en cuál es la línea, cuál es la visión política, porque a veces es pan de hoy y hambre para mañana, ¿no? Primero, en lo que es muy difícil explicarle a la población, a la gente, hay que pensar en la gente, porque nosotros pensamos mucho desde la técnica, pero acá hay que poner como centro a la gente. ¿Cómo le explicás que realmente dimensionar un sistema para un pico es carísimo? Exacto. Es carísimo, o sea, uno no puede dimensionar un país para picos. Para picos de 10, 15, 20 días en el año donde Como tenés más mucho, claro. Como mucho. Ahora, yo creo que eficiencia energética, todos hicimos un gran esfuerzo en el gobierno de ustedes, en el gobierno nuestro también, hicimos muchísima inversión en publicidad, en concientización, de hecho, en su momento también con el Banco Mundial, un programa para recambio de heladeras, para hablar de esos vampiros energéticos, y que son muchas veces la gente de bajos ingresos que no puede recambiar el electrodoméstico. En fin, creo que ahí se hizo grandes esfuerzos. Ahora, hoy hay tecnología disponible que en Argentina todavía no la estamos usando. Estoy hablando de medidores inteligentes, de Smart Grid, de almacenamiento. Pero ¿cómo todo lo eso pagás, nos va... Flavia, eso? ¿Pero cómo lo pagás? ¿Cómo haces para que una distribuidora pueda invertir en un medidor inteligente si está justamente en la condición de borde de desinflación? ¿Y cómo haces para definir una tarifa que te permita incorporar esa tecnología? Yo desde mi punto de vista personal, yo creo que hay que ser muy claro con la hoja de ruta. Algo que no se entendió y desde mi punto de vista quedamos ahí con una oportunidad perdida porque hemos aumentado muchísimo las tarifas de transporte y distribución, los costos de generación. Hoy tenemos un monómico en dólares alto, muy alto en comparación de los históricos. Y vos tenías una indicación de el presidente te decía acá déficit cero. Entonces yo creo que había que prevalecer el decir, bueno, acomodemos el tema de subsidios, acomodemos el tema del Estado y decirle, bueno, esta es la hoja de ruta en transporte y distribución, porque la realidad es que hasta que no baje el riesgo país, que hasta que no baje la inflación va a ser muy difícil poder ir a esquemas mucho más desregulados. Entonces, ir con una mirada a mediano plazo y una hoja de ruta concentrando primero en bajar el déficit. Y el déficit era aumentar subsidios. Nosotros, la hoja de ruta era un N1, un industrial a costo pleno. Hoy estamos de nuevo subsidiando al N1, al industrial, si bien hubo un ajuste mucho más fuerte en N2 y N3 que era necesario. Y hemos aumentado mucho transporte, distribución y generación. De repente yo creo que esto lo podríamos haber dejado para una segunda etapa, no digo no aumentar porque se requería, y decir, bueno, en un lapso de 2 años o en un lapso de 18 meses vamos acomodando para poder ir a esquemas de licitación competitivo, porque la verdad si no, nuestros costos
va a ser muy difícil. Y por otro lado, acá también hay una visión política en la política energética sobre la discusión de, bueno, cuánta intervención tiene que tener el Estado, que yo sí creo que tiene que tener, coincido con Julián. con Julián, Sí. que es un mercado de pocos jugadores, es un mercado regulado, es un mercado que tiene condiciones particulares, entonces tiene que haber una posición del Estado y también una posición de cuidado hacia la gente, porque la realidad yo no veo una Argentina sin subsidios energéticos. Pero Flavia, vos lo que decís es, mirás estos 12 meses y en mirada con el diario del lunes lo que está diciendo es, en lugar de aumentarle el ingreso, el VAD a las distribuidoras, el valor agregado de distribución o el margen de transporte, por ahí hubieses destinado ese impacto en factura, es decir, que la gente está pagando eso. A bajar subsidios. A bajar subsidios directamente. Exactamente. Y de repente tener un N1, sectores de altos ingresos, una industrial sin subsidio y focalizarnos en bajar los costos del sistema, en hacerlo más competitivo, ver el tema de las obras. Me parece que habría que tener una hoja de ruta un poco más a mediano plazo y creo que eso es un poco lo que se vio. Y por otro lado, algo que Marina capaz que sí, es más economista, una política más activa en la recomposición del ingreso, porque siempre pasa por la discusión si la luz es cara y barata o el gas es caro y barato, y me parece que la discusión ya pasa por, el nivel de ingresos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, varios temas, digamos, como para cerrar el tema de la contingencia, quería decir dos cositas y después pasar a una cosa más de mediano plazo. Yo, digamos, refuerzo el punto que dijo Juanjo, es importante tener en cuenta que este gobierno, yo pensé lo mismo, digamos, me parece que tiene muchos paralelos con el tema del gasoducto. Alguna vez algún amigo que formó parte de la administración anterior me decía, hicimos el gasoducto en 8 meses, no, lo hicieron en 3 años. Digamos, las empresas lo hicieron en 8 meses, ¿sí? Creo que, digamos, tener un plan de contingencia para el segundo año, bueno, hay algo que explicar ahí, digamos, ¿no? Es decir, no es el verano que te agarró fresquito, recién asumiste. Y yo creo que tiene que ver con lo que veíamos al principio. Digamos, no hubo claridad respecto de, digamos, para dónde iba, qué iban a hacer, etc. Ahora da la sensación de que sí, y que bueno, digamos. Un tema con respecto a los precios, yo creo que el mercado energético, digamos, el mercado eléctrico, el mercado energético, en la Argentina necesitan ser administrados, pero tienen que ser mercados también. Esto significa instituciones claras, reglas de juego de largo plazo. Si no, va a ser muy difícil que vengan inversiones, salvo que sean negocios muy, digamos, rentables. Es difícil que vengan inversiones si vos no tenés, si está todo el tiempo un gobierno administrándote la coyuntura, cambiándote las cosas, diciéndote negocio esto por aquello, te saco las deudas. Es decir, en algún momento hay que pensar en términos de largo plazo, qué tipo de mercado queremos tener, con qué reglas de juego y tratar de respetarlas. Esto significa, para mí es un tema central el tema de precios, yo creo que hay que simplificar todo eso, los segmentos, a mí me parece que hay que tratar de ir a un sistema en el que no haya segmentos, en que todos paguemos lo que la energía cuesta y se subsidie a aquellos, siguiendo el principio de accesibilidad, a quienes no pueden pagar, muy claramente definido, están debajo de determinada línea y eso se los subsidia, no a la oferta sino a la demanda. Es decir, la oferta tiene que ser un solo precio y a la demanda la tenés que subsidiar de manera transparente, de otra manera. Entonces, N1, N2, N3, me parece que hay que salir de ahí. Y además, totalmente de acuerdo que hay que subsidiar la demanda, que este gobierno lo cree, pero hay que subsidiarla no estableciendo un precio distinto, sino con el mismo precio. Exacto. Y retribuyendo o pagándole en forma directa al el que está demandando la energía con una tarjeta tipo aguache, lo que sea, el subsidio que yo le estoy dando, de forma tal de que aquel que está consumiendo energía, sea N1, N2, N3, vea en la factura lo que realmente cuesta, el costo económico de producir, transportar, distribuir, y luego toma la decisión de si ajusta o de alguna manera cambia sus perfiles de consumo en función de lo que está viendo, y con el dinero que ingresa para subsidiar ese consumo hace otra cosa, claro, que satisface otra necesidad. Pero ¿por qué no podemos hacer eso? Porque hace años que el norte va por ahí subsidiar la demanda. Pero primero, por un problema serio que hay en la administración, que las bases de datos no son consistentes. Lo tuvimos nosotros cuando quisimos, seguramente lo tuvieron ustedes cuando lo quisimos implementar. ¿Pero cuán serio es ese problema? Bueno,
obviamente, Serio. a mí tiene que ver mucho con que no aprendemos las lecciones del pasado, no hacemos una especie de handover, como se dice en inglés, entre un gobierno y el otro, diciendo, mira, acá tuve mis problemas, traten de resolverlo por otro lado. Eso ojalá ocurriera, no ocurre, para no tropezar con la misma piedra y para servirse de lo que hizo el anterior. Pero creo que eso es algo solucionable, o sea, eso se tiene que solucionar. El plan hogar, que es el plan Garrafa, que fue hecho en el 2014 aproximadamente, tenía ese objetivo, donde cada ama de casa o cada jefa o jefe de familia tenía el dinero para suplir el subsidio por las garrafas según la zona del país, los integrantes del hogar o como ocurriera, en la tarjeta y no en la garrafa. O sea, no bajándole la garrafa, que además es una manera de evitar la corrupción también. Claro. O sea, creo que eso es fundamental, porque se prostituye el sistema si lo haces de la otra manera. Cada vez que haya un precio distinto para un mismo bien en la economía, se genera prostitución, se genera corrupción. Sí, pero para agregarle, sí, es cierto que en los bases de datos es muy difícil lograr la hogarización de todos los miembros del hogar, es muy complicado. En Argentina tenemos la mitad de mucha la economía economía negro. Informal. Esto, de hecho, en la transición se le dije, mira, para mí mis problemas o los errores o las cosas a modificar eran, bueno, las bases de datos es difícil ser consistente, el control es muy complejo, porque después cómo controlas que lo que te declara la distribuidora en consumo de N1, N2 y N3 es incontrolable. Eso lo hablaste con Rodríguez Chirilo en su momento. Y cuando hicimos la transición, sí, porque la canasta energética me parecía, como concepto, me parecía que estaba correcto, no veía que eso sea implementable por los problemas que nosotros estuvimos. Y de hecho lo pensamos un montón a lo que mencionaba recién Juan, y desde mi punto de vista, después de pensarlo y darle un montón de vueltas con los datos disponibles, es muy difícil lograr darle esa plata a la gente y por sobre todo que gente que esté en situación de vulnerabilidad use ese dinero para pagar la factura. Entonces, después que lo pensé, para mí la manera más eficiente era tener un precio diferencial que nos simplificaba hasta que esto se solucione, pero el tema de datos, el tema de hogarización, el tema de corregir, de linkear el usuario con el medidor, es realmente muy, muy complejo. Y no por otro lado, no, y el N1, el N2 y el N3, y la segmentación, desde mi punto de vista, fue exitosa, pero era eso, y era claro el decreto, era temporal, era transitorio, tenía que terminar el 31 de diciembre del 2023 y ir a un esquema un poco más consistente, que para mí, desde mi punto de vista, deberíamos ampliar la tarifa social, acordar con las provincias y ya está, no hay N1, N2 y N3, ¿no? En la Argentina también lo transitorio poner una política es sencillo, sacarla es muy difícil. Yo personalmente creo que deberíamos ir, y que me parece que la nueva gestión energética de este gobierno, por lo menos por lo que ha anunciado, va a ir por ahí, y si va por ahí me parece bien, a un sistema mucho más simple, porque además, conceptualmente lo creo, pero además el Estado argentino es un Estado, no tiene la burocracia chilena, no es fácil administrar la complejidad y hay reglas demasiado complejas. Lo de la canasta a mí me parecía muy complejo y difícil de administrar por el Estado argentino. Yo diría una cosa mucho más simple, sin segmentos. Es decir, el costo es 1, la tarifa el precio es 1'. Después de ver cuál es el prima, cómo lo armás, no es fácil, pero es así. Y a quien requiere ser asistido, la administración nuestra, yo no estaba directamente involucrado con eso, pero estaba a cargo de un generador, lo miraba desde el costado, me parece que hizo un gran trabajo y hubiera sido bueno que eso se tomara, efectivamente, pero en todo caso, un sistema simple, con un precio el mismo para todos y con una política que asista a la demanda, ahí yo tengo quizá una discrepancia con Flavia, me parece que es más administrable en términos reales por el Estado argentino real, en el mundo real de hoy. Más allá de que yo conceptualmente lo veo mejor así. Lo que pasa es que, Julián, vos hoy tenés, corríjame ustedes que son los que tienen los números en la cabeza, pero tenés entre un 60 y un 65% del universo de hogares que recibe algún nivel de subsidio por parte del Estado, entre el N2 y el N3. Hoy todos reciben subsidio. El N1 una partecita, el N1 casi nada. Pero N2 y N3 son en electricidad 60, 65 y en gas por ahí, digamos, un poquito menos. Entonces, ¿cómo vos transicionás desde un porcentaje tan alto
a algún lugar más o menos lógico de un 30, los programas de tarifa social siempre son un 25, un 30, un 20, ¿Sí? O sea, ¿cómo haces? Y armás una hoja de ruta, porque Sí. además, volvemos al principio, tenés que lidiar con el objetivo macroeconómico, la inflación, etcétera. Pero dejando por un momento eso de lado, tenés que armar una hoja de ruta clara, donde tenés que tener un gabinete económico, energético que se ponga de acuerdo, que después la vas, en todo caso, manejando con cierto pragmatismo en función de la coyuntura, pero con un objetivo claro que es que tenés que salir de ahí. Es decir, vos no puede ser que el 65% de la población argentina reciba algún tipo de subsidio. Nosotros estamos muy mal económicamente, pero no somos un país del África subsahariana. Entonces, ahí hay gente que está recibiendo subsidio que no debería recibirlo. Yo de chico vivimos en Río de Janeiro, viajo mucho por temas de mi profesión y de mi trabajo a Río de Janeiro. Río de Janeiro tiene Sí, un nivel picos de tremendos, pobreza, sí. nivel de pobreza, pero sobre todo temperaturas también como nosotros, pero con picos más altos. No encontrás un aparato de aire acondicionado en familia de clase media, en el cuarto de los chicos, ni que lo busque con lupa. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces, ventilador de techo, en fin, te hablo desde la anécdota, pero me parece que hay que ir a un sistema en el cual realmente se reciba subsidio a aquel que está por debajo de la línea de pobreza de acuerdo a algún indicador objetivo que defina eso. Pero también volvemos sobre lo mismo, ¿no? Si no se soluciona la macro, porque hay que ver también una realidad. La explosión que tuvieron los equipos de aire acondicionado, inverters, no inverters y compañía, fue porque mucha gente, cuando los pesos los tenés en el bolsillo, te queman porque se devalúan, invertís en un Sí. electrodoméstico. Y eso es así porque lo ves en todos lados y lo ves a fin de año cuando cobran la jubilación, que van al hipermercado a comprar artefactos. Y eso es más consumo, especialmente en el pico, por más que sean eficientes. Ahora, yo creo que también, y agregando un tema adicional que es más estructural y de largo plazo, yo creo que Argentina se debe una discusión de al menos de la 24065. Es difícil poder estructurar un sistema eléctrico argentino cuando tenés 350 organismos de control, o digamos, no es lo mismo que el Enargas, que tiene que lidiar con 10 distribuidoras, que lidiar en Argentina con decisiones que se toman en forma unilateral, sirviendo agregando en la tarifa conceptos que no corresponden, etcétera. O sea, creo que se tendría que, con todas las fuerzas políticas y en el Congreso, hacer una discusión técnica de la conveniencia o no de tener ese sistema fragmentado como lo tenemos hoy. No digo que sea fácil, es muy difícil de hacerlo. Ahora, volviendo al tema de hoy, si la inflación está a la baja, que quiere decir que los precios promedios en la economía tienen un nivel más bajo, sí, se hace más fácil ir recuperando este precio de la economía que para una parte importante de la población le da un ingreso extra, ¿sí? Que era el origen de los subsidios fue eso, especialmente durante la dar un administración salario indirecto. kirchnerista, era un salario indirecto. A mí me ha pasado que venían intendentes, gobernadores a pedirme tarifa. Ah, no, pero debido nos la daba. Así venían a pedir tarifa intendentes de cualquier lugar del país, o sea, y no es Papá Noel el gobierno nacional y menos un ministro, ¿no? Entonces, eso creo que es un cambio de mentalidad que todos los hemos aprendido, los gobiernos que han venido en ese aspecto han mejorado. Hoy todos estamos de acuerdo que la energía hay que pagarla. Lo único que todavía no hemos tomado conciencia de que si hay que pagarla y nos cuesta, tenemos que consumirla racionalmente, tenemos que hacer más esfuerzo. Yo que el gobierno haría más campaña publicitaria, iría más. Hoy todos nos ponemos el cinturón de seguridad. Ahora, no todo el mundo cuando llega a su casa en el verano, en el invierno, se quita la ropa, se queda en manga de camisa y prende el aire acondicionado. Alguien te diría, el Juanjo, calefactor. como prueba ácida te diría, en una ola de calor de 4 o 5 días de 35 grados de calor en Buenos Aires o en la zona centro del país, ahí todo lo que es pautas culturales de conducta, de comportamiento, la dejas de lado y pones el aire acondicionado. Y eso es lo que tenemos que cambiar y obviamente no va a ser la respuesta este verano, va a ser dentro de 10 veranos la respuesta. Si no empezamos, no va a venir la solución. Por otro lado, la solución no es seguir manteniendo como tenemos hoy máquinas obsoletas. Hoy tenemos un parque de generación que se usa en esos picos de 35 o 40 años. Y este gobierno, más allá de que tiene un plan de contingencia, que creo que ayer se hizo la segunda reunión del equipo de contingencia, está ofreciendo pagar por el no consumo a los GUMAS. Sí. Todo GUMA por encima de 10 megas de potencia, le voy a pagar en una licitación en forma voluntaria, por supuesto, remunerada. Voy a pagarle que me diga cuántas horas, máximo 8, y qué potencia va a dejar de consumir para que yo le pague hasta $350 por megawatt. Sí, como si te costara la máquina más ineficiente del sistema. Entonces,
¿Cómo lo ves? ¿Qué Pero, ¿qué pensás de eso? ¿Qué cosa? De ese esquema que están pensando de remunerar. Sí. Que creo que es un error. Es decir, esto es un error serio de estar remunerando, porque eso también tiene un impacto en la economía. Sí, normalmente esas contingencias se hacen. Vos negociás con las empresas de que hagan paradas de planta en el periodo de mayor demanda. Las que tienen alto consumo son intensivas en electricidad en el periodo de pico, entre las fiestas y la segunda semana de febrero, que son normalmente cuando ocurren, salvo que la ola de calor se adelante, pero es cuando tenemos los problemas más serios de pico. En la segunda quincena de diciembre y la primera de febrero. Entonces vos ahí vas moviendo un poco la demanda, pero no pagándola, porque además se presta pero a lo que te diría, mucho juego y corrupción también. Pero lo que te diría el gobierno es, si yo tengo que pedirle a un gran usuario que corte la energía que tiene contratada, es decir, que hizo todo un esfuerzo para contratar esa energía en un pico, no se lo puedo hacer gratis, porque lo estoy dejando sin energía, le estoy parando la planta, entonces alguna remuneración le Todo tengo que tiene dar. siempre una explicación. Okay. Y esa es la base, instrumento esa es la base de no empezar a resolver los problemas de fondo en la Argentina. La explicación de si hizo la inversión, ¿por qué no hacerlo? Cumplamos con la ley. Sí. Te doy un ejemplo. La ley original, la 2791, energías renovables, Sí. obligaba a las grandes industrias a tener desde 8% en el 2018 hasta el 20% en el 2025. Las grandes industrias se quejaron y entonces ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo en la reglamentación de la ley de la 2791? Se empezó a hacer las compras comunitarias, vía Camesa. Y así hoy tenemos 16% de energía generada y no vamos a llegar al 25,20, pero vamos a estar en el 18. Ahora son las industrias que dicen que ven una ventaja porque pueden comprar energía renovable a 55, 60 dólares el megawatt hora, cuando la energía le cuesta 85, 90. Entonces, ¿por qué no cumplimos con esa? De hecho, hoy lo están haciendo. Vía el Mater, que cada vez sea mayor. Por supuesto necesitamos tener más capacidad de transporte, porque la energía no está donde está la demanda, la generación, que este es el otro gran y serio problema, no de Argentina, del mundo. Si vamos a masificar la electrificación cuando estamos pensando en la transición energética, el mundo está subinvirtiendo en transporte, no en distribución, porque es más fácil. El mundo está subinvirtiendo. Hoy tenemos un problema mundial serio, muy serio. A medida que aumenta, de hecho, esta semana sacó un informe de la agencia, la semana pasada, que es el Outlook de este año. Esta es la era de la electrificación, yendo a 50% de un 24% que tenemos hoy en el 2050, lo cual requiere transporte. Argentina está igual. Hoy Argentina tiene capacidad de generación de sobra desde el punto de vista de potencia, de potencialidad, pero nadie está pensando en invertir en transporte. Quedémonos en transporte. Flavia, ¿por qué cuesta tanto hacer obra de transporte en Argentina, digamos? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Son los órganos de decisión? ¿Es el Consejo Federal de Energía Eléctrica donde están las provincias? ¿Es la CAFES? ¿Es que no se repaga? ¿Es la la ley 24075? ¿Por dónde está el problema? Porque la verdad que nos cuesta un montón hacer obra de transporte. Yo creo que hay varios problemas, ¿no?, en el transporte es como me parece que es como el eslabón más invisibilizado de la cadena, porque siempre hablamos de energía eléctrica, generadores y distribución, y el transporte parece que, nada, invisibilizado total, y claramente es la columna vertebral de nuestro sistema. Coincido, es un problema en Chile, en absolutamente todos los países, hoy el problema es el transporte eléctrico, que es lo que nos pasa en Argentina. ¿Por qué es difícil en Argentina? Primero, y algo que es transversal a todos los sectores, el tema macroeconómico. ¿Cómo recuperás? ¿Con qué tasa? ¿Qué costo de capital le pones? ¿Cómo la repagas a la línea? Está bien, pero hace rato que venimos con una economía muy ácida. ¿Por qué no encontrar un instrumento que pueda transitar esa economía tan ácida, con tanta inflación, con tanto... Desde mi punto de vista, y de nuevo, en base al pragmatismo, yo creo que no todas las líneas son iguales. Tenemos un país muy vasto, y en términos relativos con baja densidad poblacional. Entonces hay líneas que claramente no las puede pagar la demanda. Entonces yo no veo un Estado ausente en la expansión del sistema de transporte. Nosotros, con el trabajo del Consejo Federal de Energía, se publicó en su momento un plan de expansión del transporte eléctrico en ustedes diciembre, detallaron todas las obras prioritarias que habrá que hacer. Y después hicimos el llamado de manifestaciones de interés a privados. Y fue interesante el ver que había una o dos líneas donde había mucho interés privado en por lo menos cofinanciar. De hecho, yo creo que se va a hacer íntegramente con aportes privados, pero de nuevo, no todas son iguales.
y Argentina es un país que yo no veo que el Estado no puede estar, y por otro lado también, y es un tema transversal y que está ligado con la macroeconomía, hasta que Argentina no tenga un costo de capital razonable, esto va a ser muy difícil. Entonces creo que en el mientras hay que ir a un esquema mixto, hay que pensar modificaciones regulatorias también para que pueda haber más iniciativa privada, y hay obras que son prioritarias porque, de nuevo, y volviendo a la discusión que teníamos hace unos momentos del gasoducto, hay temas que son prioritarias y la verdad que es como que creo que tenemos que tener sentido de la urgencia, sentido de la urgencia en tener una matriz energética competitiva y que estabilizar la macro, tener un país más previsible nos puede tomar tiempo. En el mientras hay que identificar obras estratégicas y creo que tiene que liderar el Estado. Yo creo que discrepo ahí en lo siguiente, es decir, el Estado te va a contestar no hay plata, sí, porque esta es la realidad. Yo creo que lo principal que tiene que hacer el Estado es resolver la macro, que es profundizar lo que está haciendo, porque es el mecanismo para que pueda ingresar capital. Es decir, ayer hubo un dato importante, es decir, en un mercado que es cada vez más competitivo, a ver cómo se termina reglamentando la ley bases en el artículo 6 principalmente de la ley de hidrocarburos, pero que haya una empresa nacional que consiga capital para poner 1.700 millones de dólares para comprar 6 concesiones, porque no es equity de Pluspetrol, no tiene, o sea, alguien le tiene que prestar, con todavía es el que le presta, sabe que el riego país va a bajar de los 900 puntos de hoy. Si no, no se metería más allá de que tiene una certeza, especialmente con este nivel de precio que en el futuro va a caer en los mercados internacionales de crudo, y que va a poder rentabilizar un negocio que ya está desrisqueado, vamos a ponerlo de esta manera. Creo que el problema, es decir, yo coincido en que el Estado tiene la capacidad de poder estar elaborando vía CAMESA, por ejemplo, cuál es los nodos críticos, dónde tenés que hacer inversión, y hoy CAMESA todavía tiene las manifestaciones de interés que se convocaron en tu administración y las está analizando y sabe qué inversiones hay que hacer. Ahora, ¿de dónde va a sacar el dinero para poder invertir el Estado hoy? Salvo que consiga de multilaterales, que hay disponibilidad, Banco Mundial, BID, etcétera, para poder resolver problemas de infraestructura como es el que tenemos nosotros. Déjame hacerte una pregunta, Juanjo, ahí. Si yo te siento con un técnico de energía que te dice, mira, nosotros en la cobertura del pico tenemos que despachar máquinas que tienen 35 años que cuestan $350 por megawatt hora, que es lo que le van a pagar a los grandes usuarios que cedan la energía a la red. Si vos haces un tendido de una línea de 500, de 132, AMBA 1, $1 millón por kilómetro, $1 millón por kilómetro te cuesta. Y eso, si yo te cruzo, en 4 años repagaste, porque no vas a tener que usar más la máquina vieja, porque vas a poder traer energía renovable, energía eficiente, con gas natural, termoeléctrica. Es decir, el Estado con 3-4 años repagó esta obra. Sí. No hay forma de encontrar algún instrumento, alguna solución pragmática, sentarte con los multilaterales y solucionar el problema, porque ¿hace cuánto que no hacemos una línea de 500 nueva? O sea, vos hiciste renovar exitosamente la 21, la 287, transporte cuesta, o sea, Flavia, vos te pasó lo mismo. Bueno, nosotros inauguramos obras, pero tomando lo que decía recién, primero creo que hay que tomar nota de la baja del riesgo país. Sí. Esto es muy positivo, hay que ver cuánto dura, pero claro, es parte de la ecuación. Segundo tema, cuando uno dimensiona la inversión, bueno, ¿cuánto realmente lo va a poder pagar la demanda? Porque es muy distinto líneas donde la demanda, por ejemplo, puedan ser mineras que tienen claramente otro esquema y otros cuando es el usuario, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, si estamos todavía discutiendo en la discusión de subsidios, en la discusión de pago de la energía, cuánto le vamos a poder trasladar a la gente de este segmento? Y segundo, cuando hablamos de multilaterales, es el Estado de nuevo tomando crédito para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, el renovar también atrás tenía el renovar un caso de éxito, claro. Triple garantía tenía también, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí tenés el Estado. Sí, sí. El punto es, el Estado, desde mi punto de vista, no se puede correr totalmente del tema de transporte. Hay líneas que se podrán hacer, por ejemplo, esta que te menciono puntualmente, pero porque tenés un segmento muy particular. Ahora, cuando vas a que tu demanda son usuarios residenciales, pyme, y hasta qué punto lo va a poder repagar, entonces ahí sí, por supuesto, el Estado, con crédito, que aparte que hoy hay, porque hoy en el mundo esto es un problema, y también el tema de la transición energética
y mayor electrificación necesita más transporte. Entonces hoy hay dinero disponible, pero ahí de nuevo necesitas el Estado. En ¿no? países grandes como Argentina, que es el caso de Australia, el 10% de la energía residencial es distribuida. Mira. Es inversión en energía distribuida. ¿Y en Argentina cuánto? En Argentina Nada. tenemos No, nada. 30 megas en este momento. Yo soy uno, lo acabo de terminar de invertir el 15 de octubre. Y yo hoy estoy repagando, yo consumo en el año 7.200 kWh y con la generación que voy a tener voy a producir 8.000 kWh. O sea, hay dos miembros de este panel que tienen ya. Porque tu hermano Nicolás Nico también. Perdió plata, me imagino, 5 años. Obviamente que todavía por los costos de Argentina, el impuesto país y compañía, vos lo repagás hoy en 5 años y medio, pero con una economía ordenada, una inversión de ese tipo, que por familia son $10.000 en este momento, vos podés hacer el repago en 4 años de esa inversión. Y eso resuelve no solamente un problema de generación, además de darte vos, yo estoy con mi teléfono viendo qué está pasando en la generación y el consumo de mi casa, sino que te permite evitar o postergar inversiones en transporte, porque si yo genero donde consumo, las distribuidoras no están contentas con esto, por eso quieren poner mecanismos de net billing en vez de net metering, para poder cobrar algo distinto. Explica la diferencia un poco entre net billing y net metering ahí. No, net metering es los kilowatts-horas que yo consumo, los descuento de los que entrego, Sí. ¿correcto? En cambio, Bueno, en el caso de net billing, la distribuidora lo que me compra a mí lo compra a una tarifa más baja que la que yo le compro a la distribuidora. Ok. Pero tiene que ver porque la distribuidora pierde el VAT, o sea, al no estar transportando la energía que yo me autogestioné, está perdiendo el recupero de la inversión. Pero una hay inversión, un digamos, punto también de que, a ver, ¿quién va a ir ese esquema? Gente que tiene poder adquisitivo. No, está bien. Entonces, bueno, ¿quién va a pagar el lo VAT? que te Los quiero de decir, menos pero, recursos. Ojo, hasta pero que vos baje el decías precio, recién, hasta que baje el Flavia, que precio. el N1 todavía está subsidiado. Bueno, el N1 que vaya a ese esquema, que puede hacerlo, por ejemplo, para que yo no lo tenga que subsidiar. Por al eso N1. hay también, reitero, que también en paralelo de pensar el tema de transporte, tenemos que pensar en incorporar nuevas tecnologías, en incorporar, bueno, en mi gestión incorporamos el usuario generador en base a almacenamiento, incorporar baterías de almacenamiento en el sistema. Sí. Lo que es complejo, como Todavía son dice, caras. como dice Juan, porque realmente en Argentina tenés que lidiar con 800 actores, pero las Smart Grid y los medidores inteligentes ya deberíamos tenerlos también incorporados, pero- que van de la mano con esto, ¿no? Yo creo que eso, digamos, lo que se dijo acá, obviamente, incorporar tecnología, incorporar la autogeneración, está muy bien. Ahora, volviendo al sistema de transporte, el sistema de transporte es un problema mundial, pero cualquier dato te indica, vos citaste el outlook de la Agencia Internacional de Energía, que Argentina tiene, tiene un problema más profundo que el resto del mundo, vinculado con algunos factores locales. Que hace años que no se invierte en transporte, no se invierte en línea de 500, línea de 132, se puede haber invertido en alguna línea, en alguna otra, Sí. pero es un problema. Y yo creo que sin el Estado, ahí coincido con Flavia, me parece que en el sistema de transporte va a ser difícil en Argentina si el Estado, buscando financiamiento quizá en un multilateral, si el Estado no aparece para invertir en infraestructura. El sistema de transporte es un típico problema de déficit de inversión en infraestructura, las rutas es otro. El Estado me parece que va a tener que tener claro que tiene que encontrar un mecanismo para invertir en infraestructura y después recuperarlo, concesionar la gestión con una tarifa, etcétera. ¿Se Como puede es ahora. rolear, se puede estampillar? ¿Cuál sería el mecanismo ahí? No sé si alguno tiene alguna idea de cómo, Perdón, cómo, no escuché. de cómo resolver el transporte. ¿Lo podés rolear entre toda la demanda, entre algún sector? ¿Vos El haces- transporte se resuelve con tarifa, porque No, claro. recordemos que la principal transportista de la Argentina es privada. 50% Midlin, 50% en Arsa en este momento. El management vos lo O sea, resolvés. es privado. pero no tiene la obligación de hacer la inversión para ampliar el En parque. teoría, si vos tenés tarifa, vas a hacer la inversión porque te conviene hacer la inversión porque vas a recobrar la inversión. depende en de la tarifa El que problema, tengas, de vuelta Juanjo. volvemos Y ahí a la estamos en la macro. discusión de la Volvemos a la tarifa, misma claro. discusión. Pero por marco regulatorio creo que Transener no puede hacer la inversión de ampliar el parque de transporte. O sea, No, bueno, él porque recibió lo una opera y lo concesión, mantiene, recibió sí. una concesión de un parque ya instalado, después tendrá que renovar la concesión, pero puede hacer propuesta para ampliación. Sí, pero el contrato y- actual le remunera lo anterior. la administración. Pero puedo hacer de- una la propuesta, OEM. puedo hacer una propuesta para que tener una ampliación de mi parque que tengo concesionado. Sí, totalmente. Habrá que discutir el periodo o el plazo de esa Sí. concesión y a lo mejor lográs una extensión, pero se puede hacer y ahí hasta podrías tener la ventaja que tenés una empresa que sí es empresa, que es sociedad anónima, pero es 100% del Estado, como es en Arsa metida adentro. Sí. Pero, insisto, no lo puede hacer, ¿por qué? Y porque hoy no somos sujetos de crédito.
¿quién le va a prestar si no tenemos una certeza de que le vamos a pagar? O sea, fundamental que hoy vayamos a 600 puntos de riesgo país, fundamental. Perdón, ¿no? Pero sí había créditos vigentes del BEI, del BID, había varios. Bueno, se pararon hoy todas las obras y de hecho no sé qué suerte está siguiendo hoy el CAF, Sí. pero ahí había un mecanismo. Sí, pero hubo ¿no? un problema que, seamos justos, digamos, yo coincido, pero el problema de la falta, digamos, del déficit de infraestructura de transporte es un problema que tiene ya largos años Muchos en años, Argentina. Yo insisto con algo, yo creo que efectivamente, por supuesto, con la baja del riesgo país puede aparecer, digamos, podemos tener un mercado de capitales, uno podría estructurar, el Estado podría estructurar, digamos, incentivos para que haya. Me parece que eso es pensar en largo plazo. Sin inversión pública en la infraestructura de transporte vamos a tener un problema que es el que tenemos ahora. Nuestro sistema de transporte tiene dos problemas, tiene varios, pero sobre todo tiene dos. Es precario, digamos, funciona a condición N y no le pidas mucho más, o sea, condición normal, y lo hemos visto. Sí, sin duda. Digamos, y hay otros sistemas que no son así, quiero decir, puede haber se puede armar de otra manera, y además está en el límite, digamos, está en el límite, vos no podés expandir la oferta en algunos lugares, digo, las represas del sur, En casi ningún lado. ponele que un Claro. día las terminen. Bueno, ¿Cómo evacuamos ¿quién va a la pagar energía? el transporte de eso? Y en el medio tenés todas las renovables del sur que podrían expandirse. Entonces, me parece que el Estado tiene que tener ahí una política muy activa, quizás buscando el capital, digo, porque el problema de Transener te puede presentar propuestas, etc., pero el contrato de Transener no incluye CAPEX, incluye el gerenciamiento. Bueno, o vamos a otros contratos, que yo la veo difícil en la coyuntura actual y no me parece que vaya a cambiar rápido, o el Estado va a tener que tener una política de decir, yo invierto en infraestructura y después recupero. O sea, entrego la concesión y recupero lo invertido dentro del precio, digamos. Bueno, o sea, remunero al gerenciador y parte de lo que la demanda digamos, recibo la demanda, parte remunero una tarifa fija al gerenciador porque el gerenciador me está gerenciando, Sí. y recupero la inversión. Y quizá armo un fondo para volver a invertir en infraestructura, no sé. Creo que sin pensar al Estado formando parte de ese juego, no vamos a seguir teniendo un problema que va a ser cada vez peor en transporte, que coincido con Flavia, es lo menos visibilizado. Entonces la política, bueno, cuando tenés una urgencia, tenés poca plata, qué sé yo, y distribución se ve rápido, en generación hay capital privado. ¿Quién quiere Y- cerrar? Y Así. estaciones transformadoras también, pero... Bueno, claro. de ¿Quién nuevo. quiere cerrar esta mesa y le damos un puente a otro área que es el tema de hidrocarburos? No sé si alguien quiere cerrar o dejamos acá. ¿Con tema de hidrocarburos? No, con tema de energía eléctrica, pues después seguimos con la otra mesa de... Simplemente energía eléctrica, yo quiero hacer hincapié en algo fundamental. Tenemos la oportunidad de concientizar a la población de que la energía es un bien escaso, Sí. que cuesta, a todos nos cuesta, le cuesta a las familias y les cuesta a las industrias, le cuesta al Estado Nacional y a los estados provinciales. Tratemos de concientizar en un uso racional y eficiente de la energía. Y creo que siempre se discutió de no hacer publicidad ni campaña porque es una manera de estar retribuyendo en forma no buena a los medios de comunicación. ¿Por qué no podemos estar haciendo campañas publicitarias para concientizar sobre eso? Sí. Y que todos tengamos la obligación, en tu programa, en otro programa, un minuto recordar cómo tenemos que hacer para cuidar un recurso que es escaso. Eso creo que es importante y darle visibilidad dentro de la administración a aquellas políticas que tienen que ver con un uso racional de la energía. De mínima el compromiso está, por lo menos en armar una mesa así, discutir de eficiencia energética con números y demás, porque es un tema que en Argentina sí está recontra invisibilizado, más allá de que se intenta, siempre hay gente que lo empuja, hay gestiones que tienen más foco o no, pero La agencia IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, considera que para alcanzar al 2050 esa emisión cero, la busquemos o no la busquemos, el 25% de las medidas van a venir de energía renovable y el otro 25% de eficiencia energética. Wow. Y eso hoy no le estamos dando el mismo impulso que le damos a las renovables. en Argentina seguro no. Bueno, nada, quédense un minuto y seguimos con hidrocarburos, damos vuelta a la página y seguimos con regulación del sector hidrocarburífero.
Seguimos, segundo bloque de Dínamo. Este bloque, a diferencia del primero, vamos a hablar 100% de hidrocarburos. Estamos con Juan José Carvajales, Nicolás Gadano y un invitado especial, Javier Rodríguez Gali, uno de los principales abogados en materia de hidrocarburos que tiene la Argentina. Así que, Javier, aprovecho para agradecerte, porque la verdad es un placer que hayas venido. A ver, la idea era, el disparador central es cuánto de la ley bases, cuánto del articulado aprobado en la ley bases modifica el marco regulatorio y si tiene sentido o no tiene tanto sentido. Nico, si podés tomar la posta y ver una primera lectura de qué viste, o sea, de cuánto de los cambios introducidos en la ley 17.319 te parecen que hacen sentido, cuántos no, dónde ves lo importante, dónde ves lo periférico. Parece que está bueno. Bueno, gracias. Un gusto estar con semejante mesa. Yo era de los que, para ser sincero, de los que creía que la ley 17.319, tan gauchita ella. ¿Del año qué año? De 1967, que por cierto no es una ley del Congreso, porque no había Congreso abierto en ese momento. Es un decreto ley. Es un decreto ley de Onganía, pero bueno, es una ley que con algunas modificaciones, no de fondo, pero con algunos toques, permitió a la industria de hidrocarburos argentina vivir en etapas muy distintas, incluyendo una etapa muy abierta, muy expansiva y muy competitiva y abierta hacia el exterior, como los años 90. Entonces, confieso que yo era de los que decían no es necesario tocar la ley, quizás más adelante, porque es una ley vieja y que merecía ser actualizada, pero bueno, se hizo y estamos pendientes de la reglamentación que todavía no salió. Y hay algunos temas importantes, ¿no? Me parece que lo más importante fue la señal de llevar a esta industria a un esquema más competitivo y más orientado hacia el mercado externo, que es lo que la estructura y la producción y las exportaciones está mostrando, hacia allá vamos. Entonces, la ley vieja era, o en su redacción original, estaba muy preocupada con el autoabastecimiento, el abastecimiento interno, hace 50 años además. Me parece razonable que pensemos más en una industria que abastece al mercado interno y también exporta. Creo que hay un tema crítico, es la cuestión de la regulación sobre los precios de la cadena del crudo y del gas. Y más que nada el tema del crudo, que es la reglamentación del famoso artículo 6. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí hay dilemas, hay discusiones. Me parece que que Argentina debería apostar a que el mercado de crudo y derivados se mueva en un entorno completamente competitivo y desregulado desde el punto de vista económico. Creo que la madurez de la industria, las condiciones de ese mercado, que es un mercado en el crudo de commodities, hacen que Argentina pueda funcionar, yo creo, en ese esquema, levantar todas las restricciones que hemos acumulado y que existen, que todavía algunas subsisten para exportar, confiar en un mercado abierto y competitivo, que por supuesto va a derivar en precios internos similares a las paridades de exportación y de importación, pero yo creo que es lo que deberíamos pagar por el crudo y por los derivados. Pero bueno, eso implica estar conectados con cierta volatilidad, ¿no? Que es un mercado volátil el del crudo y después está la volatilidad propia de la Argentina con el tipo de cambio, etcétera. Sí, yo tiendo a coincidir con Nico en el sentido de que teníamos una ley que sobrevivió a distintas dinámicas de la industria y lo hizo siempre muy bien, que necesita pocos cambios. Yo siempre pensamos con Nico, con Juanjo, que más bien tipo conservador los cambios en la legislación. Creo que había cambios necesarios, Nico ya los esbozó. Creo que la reforma del artículo 6 tenía un contenido que a los que trabajamos de esto, a los abogados, nos costaba descifrar, algo escrito en 1967, digamos, que tenía referencias a paridades de importación, pero después el Estado podía intervenir y fijar precio, que tenía el principio tan predominante de autoabastecimiento. Seguramente podemos hablar cómo esos dos principios, el de maximizar el retorno de las inversiones y el autoabastecimiento, juegan en el nuevo artículo 3, pero creo que el artículo 6 sí era definitivamente algo que requería una clarificación. ¿Te gustó cómo quedó desde la técnica legislativa, como experto, digamos, en lo que es redacción de un artículo y demás? ¿Te gustó cómo quedó redactado? Yo creo que sí.
creo que hoy hay una discusión en el mercado respecto del contenido que se le puso a la famosa no objeción, pero yo te diría, Nico, que en principio cuando vos lo ves y lo comparás, yo lo he comparado con los decretos de liberalización, de la comercialización, de la exportación, de la importación de los 90. Cuando vos lo mirás, la verdad es que está bien escrita el artículo 6. Luego, por supuesto, hubo algunas opiniones respecto de cuán liberalizadora debía ser, ¿no?, el nuevo artículo 6, y terminamos con esa situación o esa calificación de la no objeción. Porque para bajarlo al llano, el artículo 6, el nuevo artículo 6 de la 16319, lo que dice es, tenemos que como país a orientarnos y enfocarnos en la exportación de hidrocarburos, sujeto a la no objeción en base a indicadores técnicos y económicos, que todavía lo que falta es la reglamentación para conocer un poco más. Pero vos quedaste conforme básicamente con eso. A ver, yo te diría, para mí es muy claro, y le cedo después la palabra a Juanjo, es muy claro que el principio es un principio de libre comercialización y de libre exportación. Es más, tengo dudas hasta si se necesita un registro. Ok. Claramente no hay una autorización previa en la ley, por eso el decreto reglamentario tendría que ser cuidadoso con ese aspecto, y hay un principio de no objeción que definitivamente tiene un plazo acotado y tiene que tener causales muy, muy acotadas, vinculadas con la seguridad del suministro, que es lo que dice la norma. Pero definitivamente creo que es una reforma positiva la del artículo 6. Tenemos que ser muy cuidadosos en la reglamentación para no desvirtuar el espíritu, porque el espíritu es un espíritu liberalizador del mercado. Aparte tiene un principio de no intervención en precios que es muy claro, que el viejo artículo 6, como dije antes, no lo tenía, pero es mi opinión. Juanjo, ¿algún bemol? ¿Coincidís? Muchos. Primero, recordar un título de tu primera nota, analizando esto, llamaste giro copernicano, Sí. y yo coincido, que estamos ante un cambio disruptivo en la regulación, cuyas dimensiones todavía no dimensionamos, porque venimos de largas décadas, ¿no?, acostumbrados a un funcionamiento que esta ley de bases trata de cambiar de cuajo. Pero antes de ir al fondo y complementar, quisiera hacer otra postilla histórica. No tengo acá al especialista, pero su libro no llega al 67. Necesitamos la segunda parte. Estoy en eso. ¿Estás en eso en serio? Hace como 10 años. Ah, ok. ¿Quién dictó la ley de hidrocarburos? Yo me resisto a llamarla ley de hidrocarburos. Es un decreto de ley, lo dictaron 3 ñatos. 3. Sí. Un especialista de afuera se contrató, el secretario de Energía, el procurador de Tesoro y el presidente de YPF. Cuando uno ve cómo fue la conformación. Sí. Corregime si digo que no. ¿Por qué digo eso? Porque es complicado en nuestro país que una ley de hidrocarburos pase por el Congreso. ¿Sí? Y lo vemos en la historia. 100 años para atrás hemos tenido intentos fallidos, después cuando salieron. Y esto lo estamos viendo ahora. Ese decreto ley está vigente, tiene esa... la virtud es que es maleable, ¿no? Puede ser más liberalizador o con más hincapié en las empresas estatales, como se llamaban en esa redacción. Después que hemos tenido, bueno, la reforma constitucional en el 94, la ley corta para traspasar a las provincias del dominio originario, pero el primer cambio viene con la Ley de Soberanía Hidrocarburífera del año 2012, que siempre recordamos por la expropiación de YPF, pero la primera parte de esa ley habla de lo que es el sector, la política pública, la búsqueda del autoabastecimiento y también el desarrollo de toda la cadena de valor. Esa ley lo declaraba interés público nacional. Ese artículo 1 fue derogado por la ley de bases, pero solamente ese, y a mí me parece llamativo, o sea, me parece un dato, que ni los principios de política pública que están en el artículo 3, ni la vinculación entre YPF y la política pública que está en el artículo 16 han sido dejados sin efecto. Sí. Y después de eso viene en 2014 la última modificación, que es para los no convencionales. Pero siempre fueron parches a aquella estructura, una ley de 100 artículos. Entonces llegamos a la ley de bases. La ley de bases, que tardó 6 meses en salir, tiene un capítulo hidrocarburífero, que decimos es esta revolución copernicana. Pasamos a privilegiar la seguridad de abastecimiento, pasamos a maximizar la renta y derogamos toda indicación a la búsqueda del autoabastecimiento. Cuando hablamos del artículo 6 es eso.
producir mis propios recursos con mis fuentes para satisfacer mi propia demanda. Ese macheo es el artículo 6. ¿Qué decimos ahora? ¿Qué dice la regulación? Bueno, libre producción, libre exportación, no me voy a meter como Estado, y libre fijación de los precios. Esa es la regla. A mí me interesa establecer reglas. Después vienen excepciones o restricciones. Y creo que hay dos que son muy importantes. La primera es la no objeción. Ahora voy a decir algo al respecto. Pero hay otra. En estos 6 meses del peloteo entre una cámara, otra cámara, etcétera, Cámaras, decís, legislativas en el Congreso, desapareció un artículo que decía que las empresas estatales iban a fijar sus precios de comercialización de los productos, digo empresas estatales, estoy pensando en YPF, y en ENARSA, que importa el gas, por suerte, a los precios internacionales. Desapareció, que decía, creo van que a estaba fijar en el a los artículo precios. 6 eso, ¿no? Era un párrafo. Sí, De la vieja, pero ahora había aparecido, decía, van a fijar a precios internacionales, quiere decir, o sea, lo aclaraba la ley, a la paridad de importación o de exportación según sea el caso del crudo o los combustibles. Ese artículo desapareció. Quiere decir que ya una estipulación que me indicaba, me voy a pleno acople con valores internacionales, no está como hoy. que le estás dando una ventana de oportunidad a YPF, por ejemplo, para no tener que ir inmediatamente a paridad de importación de combustible. Yo creo que ahí, digamos, yo vi en la redacción original de la ley bases estaba ese párrafo. Para mí era una respuesta vulgar y mal diseñada a un problema, lo hablamos la vez pasada, que tenemos, que es el uso habitual de YPF como una herramienta de fijación de precios. Totalmente. Que es malo para YPF, es malo para la política de hidrocarburos. Pero eso era directamente una barbaridad, porque era que en una ley del Congreso se fije la política de precios de una compañía. Y las políticas de precios de las compañías las arman las compañías, sean estatales o sean privadas, en un mercado como este. Así que me parece que... Pero yo no lo veo como un indicio de si la ley pretende que haya paridades de exportación o de importación en los productos, ¿no? Igual yo creo que le tenemos que poner un contexto, ¿no? El contexto actual de la Argentina, también hemos tenido un desarrollo de nuestros hidrocarburos a lo largo de más de 100 años, pero si querés desde que está la ley de hidrocarburos, que también ha tenido distintas dinámicas, ¿no? En cuanto a la inversión, en cuanto a la capacidad de producción de Argentina, en cuanto al abastecimiento del mercado interno. Claramente cuando tuvimos un pico no sostenible de exportaciones en los 90, la ley alcanzó como estaba, complementada, como dije antes, por los decretos. Sí. No hubo una gran discusión respecto de si se vulneraba algún principio, porque claramente estábamos en un escenario de mayor producción que la que necesitaba el mercado interno. Habíamos pasado, no quiero decir la palabra abundancia, porque después no se sostuvo. Sí, pero de confort, digamos. De confort, por lo menos no de escasez, ¿no? Entonces, yo creo que hoy esta reforma era necesaria porque estamos cambiando el paradigma. Y el paradigma lo estamos cambiando, si Dios quiere, por los próximos 20, 30 años, por lo que podamos tener, o lo que el mundo nos dé como ventana para producir vaca muerta. Entonces, me parece que en ese sentido, y está claro la dinámica que tienen hoy las exportaciones de Argentina, ni que hablar si se concreta, que estoy seguro se va a concretar el proyecto Vaca Muerta Sur, y tenemos, imagínense, un puerto 100% de exportación de crudo de vaca muerta. O sea, va a ser claramente, nos va a poner en otro lugar, no solamente en la macroeconomía, pero también en la dinámica del mercado internacional de hidrocarburos. Entonces, me parece que siempre discutimos en el sector cuál era el momento para flexibilizar ese mercado, ese principio tan demandante del autoabastecimiento. Y me parece que el momento era el momento había llegado, en el momento que Argentina hoy ya produce o exporta más de 200.000 barriles. Porque el paradigma productivo cambió, es fáctico, digamos. Me parece que la legislación debe acompañar las dinámicas de la economía en general y nuestro sector específicamente. No es lo mismo un paradigma de escasez que un paradigma de vuelta, entre comillas, pongamos la palabra abundancia. Ahora, yo esta vuelta sí estoy mucho más convencido, por lo menos, yo soy abogado, pero por lo que escucho a los expertos, a los geólogos, a los ingenieros, que realmente la roca
puede darnos 500.000 barriles de exportación o más. Un punto que de hecho lo hemos hablado con Javier, que yo creo que no se distinguió con claridad en la discusión de la ley del artículo 6, de qué grado de intervención en precios o no, abastecimiento o no, es la diferencia que para mí es importante entre el mercado de petróleo y derivados y el gas natural. Gas natural, que por cierto es nuestro principal combustible. Son mercados que funcionan muy distintos. Se monopolizó la discusión en torno al petróleo, Claro, no al todo gas natural. parece haberse discutido y redactado en función del petróleo. El gas, Juanjo lo sabe bien porque intervino y es uno de los, o el autor y el ejecutor del plan gas que tenemos hoy, que por cierto es una política con bastante continuidad, ¿no? La idea de, desde que cayó la producción de los yacimientos convencionales de gas en Argentina y nos volvimos deficitarios en gas, Argentina tuvo que meter plan gas de Kicillof, plan gas de Juanjo, resolución 46, plan gas del segundo Juanjo, Sí. el GASAR. Y en todos esos casos, el Estado tuvo que intervenir en la fijación del precio del gas. Y aun cuando avancemos hacia un escenario de mayor producción de gas, exportaciones de gas, LNG, regionales, etcétera, el mercado de gas argentino, por la configuración de los gasoductos, de cómo se transporta el gas, de las compañías, va a llevar mucho tiempo que sea un mercado competitivo plenamente, como puede ser quizás en Estados Unidos y en pocos lugares. Bueno, por eso Gustavo Lopetegui decía la semana pasada, lo dijo justo en el panel posterior al que estuviste vos, Nico, de la importancia para él de hacer el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que conecta Saliqueló con Claro, San Jerónimo. Competencia gas to gas, de alguna manera. Porque Bueno, tenés una competencia 12 meses. mientras tanto, lo que yo digo es, ojo, que una legislación y su reglamentación muy pro competencia y exportación, que estoy a favor en la cadena del crudo y los derivados, no es lo mismo en el gas, en donde me parece que el Estado nacional, tiene que tener más facultades, porque de hecho lo hace todo el tiempo. Lo hace este gobierno, lo hizo el anterior, y más allá de que uno tenga la visión de una expansión productiva, una expansión exportadora y más competencia interna, va a llevar tiempo. Entonces son mercados distintos, no deberían estar regulados desde la ley hacia abajo, porque aparte en el gas está la regulación de la ley del gas natural, o sea, son mercados distintos, pero en la ley de hidrocarburos, bueno, es el upstream, ¿no? Y entonces el artículo rige tanto para gas como para petróleo. Totalmente. Quiero complementar, coincido con lo del paradigma de abundancia y coincido lo de hacer una discriminación en los dos mercados. Cuando uno va a ver la reforma del artículo 6, se encuentra con que es paradójico, pero le sigue dando al que hace política pública, al decisor, cierto grado de discrecionalidad. Porque lo mencionaste medio al pasar, pero no es lo mismo regular exportaciones por cuestiones de seguridad del sistema, o una emergencia, o cuestiones técnicas, a poner cuestiones económicas. Entonces, si bien es un plazo corto, 30 días, pero, bueno, al decir algo económico podés meter cualquier justificación ahí y sigue habiendo un grado amplio de discrecionalidad en cabeza del funcionario. Ahora, lo que es llamativo es que al día de hoy no haya sido reglamentado ese artículo. Y lo pongo en consonancia con el RIGI. El RIGI eran unos 100 artículos. En la ley de base original de 600 pasaste a menos de 400 y al RIGI no tocaste ni uno. Y al día de hoy ya sacaste 3 decretos reglamentarios. Entonces, cuando hay voluntad política se logra. Acá algo está pasando que no vemos, por lo menos yo no lo veo. ¿Y qué te dice esa demora en la reglamentación de los artículos vinculados a la ley 17319? Bueno, que la no objeción no es una pavada, que vos tenés que tener algún mecanismo de amortiguación. Decía Nico, hay volatilidad, entonces si vos te vas a precios internacionales, a libre exportación, a contratos de largo plazo, a ser tomador de precio, bueno, lo vemos, después vas a poder trasladar eso a surtidor, vas a poder trasladar eso a tarifa. Entonces creo que ahí se está jugando muchas cosas y eso demora la resolución. ¿Cómo? Sí. Sí. No. Claramente hoy estamos en una suerte de limbo, ¿no? Sí. Reglamentario. Porque tenemos una ley que trae estos
estos principios tan contundentes. Sí. De vuelta, yo creo que la no objeción debe operar como una restricción excepcional de última instancia. Todo el espíritu normativo es de una profunda liberalización. Pero bueno, tenemos normas hoy como la 241, que no está derogada, tenemos normas como la resolución, creo que es la 175, de exportación por ductos, que también está. Entonces, La 241, vos, que es la resolución que autoriza a un refinador a cruzarle, es decirle a una empresa que quiere exportar, a un productor no integrado, yo soy un refinador, le puedo cruzar ese barco diciendo que lo necesito por el motivo que sea. Vos la ves derogada esa resolución, digamos. Yo la veo incompatible con el artículo 6. O sea, claramente sería violentar el espíritu del legislador. Si nos ponemos que el seniano está derogada, de hecho, digamos, una norma de mayor jerarquía y posterior deroga una resolución. Pero bueno, pero Juanjo, las operaciones de exportación siguen ocurriendo, efectivamente. Y las cosas pasan. Igual era muy deficitaria. Es una resolución del 2017, deficitaria jurídicamente, digo, después a quién le servía o cómo servía es otra cosa, sí. Nicolás. O sea, claramente desde el punto de vista de un análisis bien jurídico, una norma que permitía a un refinador, o sea, que un productor presentaba una oferta de venta, y un refinador la cruzaba con una oferta de compra que no necesariamente macheaban en precio, que era lo que pasaba, sí. Lo que sigue pasando, claramente, o sea, cuando uno genera una norma tiene que tratar de solucionar los problemas a los administrados o a los que operan en un mercado. Esto claramente no lo hacía. Con lo cual, yo te diría, a mí me resulta incompatible la 241 y de vuelta, creo que tenemos que ir a un régimen muy liberalizador, con circunstancias muy excepcionales basadas en seguridad de suministro. ¿Cómo imaginas eso? Porque si uno le pone nombres propios a la discusión, y el viceministro de Energía, Daniel González, ex CEO de YPF, creo que conoce muy bien toda esta dinámica, toda esta conversación, se podría sumar perfectamente. Él debe estar mirando en el rol que le toca jugar hoy, que es mirar la visión sistémica desde el Estado, decir, bueno, yo tengo que estar preparado para tener alguna herramienta que frente a un salto del precio del crudo, frente a un salto cambiario, poder gestionar eso sin que me deje sin herramientas para trasladar eso a un surtidor o que tenga un impacto inflacionario o moverme con cierto confort en esa situación. El tema es que si vos empezás a establecer herramientas para ese tipo de situaciones, podés alterar el espíritu, que vos lo que vos decías. Por eso, y esto lo pude hablar con Daniel en algún momento. Yo creo que es muy importante la técnica legislativa reglamentaria, porque así, por ejemplo, un buen ejemplo es la ley de gas, sí. 24076, y su decreto reglamentario, que sobrevive hasta hoy, y después, abajo del decreto reglamentario, vinieron las resoluciones de Enargas, que fueron y vinieron para distintos lados, pero uno puede seguir abrevando en la ley de gas y su decreto reglamentario, que tienen 30 y pico de años. Entonces, no hay que tentarse en el decreto reglamentario de querer ir a una norma de ejecución o de operación. El decreto reglamentario tiene que preservar los principios de la ley de libre comercialización y libre exportación. Y después, claramente, la política pública tendrá que, a nivel de la Secretaría de Energía, instrumentar o establecer los mecanismos que, en mi caso, para mí, deberían ser temporales y excepcionales para transitar esa transición. Okay. Dos cuestiones, una jurídica y otra más política. Hemos ido relajando esa regla de primero mercado interno. El último plan gas permite exportaciones en firme por temporada de verano. Después se agregó el invierno porque sobraba gas, había más producción en Vaca Muerta que no se podía inyectar, entonces la Secretaría de Energía autorizó exportaciones a Chile. Luego vino las exportaciones de crudo también a Chile por el trasandino, que permitía exportar hasta un año. Claro, primero había que cumplir un requisito, que era que la Secretaría de Energía hiciera un balance de oferta y demanda y dijera, bueno, acá hay excedentes y te permito exportarlos. Claramente lo que necesita la industria para dar un salto de escala es autorizaciones de largo plazo, plurianuales. El DNU 70, famoso DNU 70 del 23 de diciembre, decía, yo me voy a atar las manos, no voy a dar autorizaciones, va a ser libre, ¿no? Después vino la ley de bases, pero claro, pasamos de que te autorizaban exportar un mes
a exportaciones por 30 años, porque así somos los argentinos. Sí. Entonces yo creo que hay que buscar algún mecanismo, no sé si es ese balance integral de oferta y demanda o algo como para decir, bueno, sí, pero por un plazo, o no sé, poner algún cierto límite. Y después me pongo un sombrero más politológico, y el artículo 6 tiene una derivación, que también está pasando debajo del radar. Cuando estaba esta discusión del puerto de GNL entre Bahía Blanca y Río Negro, la discusión era, bueno, sin RIGI no hay proyecto, las provincias tenían que adherir, entonces, bueno, si adherís sí, si no, no. Bueno, esa discusión se zanjó. Sí. Lo cierto es que es un proyecto integral, ¿no? De producción de gas, haces los gasoductos dedicados, el puerto, la planta de licuefacción. Bien, pero te está faltando el origen, que es la provincia de Neuquén, que al día de hoy no adhirió al RIGI. Y cuando uno empieza a averiguar por qué, lo que lo ha manifestado públicamente el gobernador es: estoy esperando la reglamentación del artículo 6 para adherir a RIGI, que en aquel relato era indispensable para que estos proyectos caminasen. Entonces uno puede pensar, ¿por qué es importante para la provincia si es un tema de exportación, lo maneja la nación? ¿Y por qué? Bueno, hay como, por lo menos yo veo dos visiones. Una, cuando vos exportás tenés que pagar derechos de exportación y eso te reduce el precio efectivamente percibido y las provincias cobran menos regalías. Otra lectura podría ser, si esa reglamentación se pone muy intervencionista y me va a cerrar el grifo, me va a ralentizar la producción en vaca muerta, ¿no? Como que las empresas van a empezar a ver, bueno, yo pensaba que voy pleno a la exportación, pero ahora voy a tener que pasar por esa no objeción y tal vez estén viendo ahí, bueno, esto no me gusta tanto. Ya que mencionó Juanjo el tema provincias, Sí. y que es un dilema histórico en Argentina. Lo decís ¿no? casi como neuquino o rionegrino. Un poco digamos. como que no, pero voy a hablar como un neuquino traidor ahora, Sí. y ponerme la camiseta de la nación, porque estamos hablando en definitiva de la ley de hidrocarburos de la nación, Sí. que tiene la responsabilidad de la política energética nacional. Bueno, en ese marco, pero claramente tiene que lidiar con que el dueño, no sé... Y cada vez más va a ser... El dueño del recurso, el dominio, etcétera, es de la provincia. Por lo tanto, quien regula las concesiones, cuántas concesiones se dan, permisos, etcétera, son las provincias, y cada vez más Neuquén. Con lo cual antes vos tenías 4 o 5 productores que más o menos, bueno, estamos acá. Claro. Hoy vas ahí. que Neuquén... Entonces, en ese contexto en donde el dueño del recurso, el productor, son las provincias, y en particular una, yo no entiendo lo que se agregó en la ley, que es en los objetivos maximizar la renta. No lo entiendo, porque para mí que Neuquén en su ley provincial tenga como objetivo maximizar la renta de su recurso, yo lo entendería. Pero la política energética de un país tiene objetivos de seguridad energética, asequibilidad, medio ambiente, no de maximizar la renta, porque maximizar la renta, como bien sabemos por el funcionamiento de la OPEP a nivel internacional, puede ser una combinación de P por Q, que no es competitiva, que es un Q más bajo y un P mucho más Corto alto. producción cuando necesito alguna respuesta en el precio. Eventualmente, ¿no? Digo, Sí. en teoría, en abstracto. Entonces, ¿por qué eso sería bueno para la política energética nacional, que tiene que velar por, en condiciones razonables de eficiencia y de competencia, que el costo de la energía para el país sea el más bajo posible, no el más alto, ¿no? Entonces, me parece que es una reacción a años en los que hubo políticas energéticas por ahí erradas y precios muy bajos para la industria, pero a mí no me gusta ese artículo. Sí, yo en esa línea quizás un comentario así general sobre la reforma. Estamos hablando con distintos matices Sí. de lo que creemos positivo. Yo tengo algunas dudas sobre algunas reformas, algunos artículos que son discusiones que me parecen válidas, me parece que está bien que se den, pero que en la Argentina las habíamos tenido, por lo menos en el plazo que hubo alguna reforma en mi vida profesional, que fue en el 2014 con la 27007. Y ahí, en línea con lo que dice Nico, de este tipo de reformas que a veces no se entiende bien por qué reabrimos discusiones que teníamos cerradas, yo quiero levantar dos. Una es la de las regalías,
Yo creo que en el momento de la reforma de la 27007 en 2014, antes del desarrollo de Vaca Muerta, fue muy importante. Yo este término lo aprendí a algunos inversores y empresas internacionales y extranjeras que hablan de la estabilización del governmental take, ¿no? La parte que es lo que está hablando Nico, la parte que se lleva el gobierno en sus distintos niveles de la renta petrolera. Y ahí es donde realmente esa discusión que estabilizaba las regalías al 12%, creo que de alguna forma, en mi experiencia, en el desarrollo de los recursos, los últimos, y satisfactoriamente, exitosamente, porque han venido muchos inversores, daba mucha tranquilidad ese 12%, y muchas veces me preguntaban, pero las regalías, el governmental take en la Argentina, ¿está estabilizado? Sí, está estabilizado, y si vas a la primera prórroga, y después podemos hablar de las prórrogas, claro, tenés 3% más, y si vas a la segunda tenés 3, máximo 18, estaba clarísimo. Hoy yo creo que reabrimos una discusión que estaba cerrada en el 2014. ¿Por qué, Javier? Ahí te perdí. ¿Por qué? Porque ahora estamos yendo a un esquema de regalías al 15%, pero en realidad cuando vos ves en las nuevas concesiones, las regalías van a ser las de su adjudicación. Con lo cual, de alguna forma vas a abrir una caja de Pandora, que es lo que la reforma de la 27007 quiso hacer. Y lo hizo exitosamente por los últimos 10 años, en el sentido de cuál es el governmental take. Entonces, eso es un punto importante. Y si quieren, después hablamos de las prórrogas. Vos decís de las concesiones no convencionales, ¿qué podría llegar a pasar hipotéticamente? Las empresas que están pidiendo la concesión todavía están en el proceso administrativo con por ejemplo, Neuquén. ¿Qué puede llegar a pasar hipotéticamente ahí? No, ahí tenés que separar las viejas concesiones de las nuevas concesiones. Sí. Para lo viejo, ya está. Para lo viejo está lo dice claramente el artículo 35, creo que es el régimen vigente al momento de la sanción de la ley. No, ni siquiera es el régimen vigente al momento del otorgamiento de la concesión. Okay. Con lo cual, si vos tenías una concesión no convencional por 35 años con prórrogas sucesivas de 10, yo creo que jurídicamente debes respetar eso. Sabemos que hay una idea del gobierno de cuestionar mucho esto, que es el otro tema, en el tema de la perpetuidad. Sí. Pero entonces, yo creo que ahí, en ese sentido, cuando vengan las nuevas concesiones, ahí es donde entra la fórmula de regalías nueva. Y ahí es donde vas a negociar con cada provincia, básicamente con Neuquén, ese 15% más menos, y vas a competir por ese diferencial. Suena muy competitivo, suena muy interesante. Yo creo que le quita seguridad jurídica a lo que habíamos... ¿Es en la concesión o en el permiso? No, en la concesión. No, en la concesión. En cada pliego se va a poder... El piso es 15 ahora, de 12 a 15, es decir, las provincias ganaron, pero claro, cada empresa va a poder ofertar más o menos sin límite. Pero ofertar por un permiso, que después se convierte en concesión. Sí, está bien. Lo que quiero decir es que... permiso obligatorio, puede ser una concesión, ya tenés probado. Puede ser una concesión convencional que ya esté una concesión que esté corriendo, que tenga que reconvertirse en no convencional, o en la reconversión de una concesión convencional. No, la reconversión tiene un artículo específico que mantiene las regalías. Ok, pero ponele que tenés nuevas concesiones en Vaca Muerta. Áreas nuevas, que áreas nuevas. Esto es áreas nuevas. Lo que pasa que a mí me parece, y esto tiene un nombre y apellido, digámoslo, digamos todo, que es Federico Sturzenegger. Sí. Federico influyó mucho en la redacción inicial de la ley Bases y tiene una visión muy distinta respecto de las prórrogas, cómo otorgar las concesiones, cómo otorgar los permisos. Y me parece que efectivamente cambia, no solamente introdujo cierto ruido en la estabilidad del government take, sino también en el modo en el que hace más de 100 años la Argentina enfrenta este problema. ¿Cuál ha sido? Bueno, hay un esquema de regalías, hay un esquema, te parecerá bajo, alto, pero el 12% está de la década del 30. Irá minería con 3%. Y con ese esquema, los permisos exploratorios compiten en función de qué trabajos de inversión van a hacer, con una idea económica que es que hay una externalidad y también de que se invierta en el subsuelo. Y luego, si ese permiso se convierte en un descubrimiento comercial y hay una concesión, va a pagar las regalías que tenga que pagar. Así fue siempre en la Argentina, con algún temita cuando salió la ley de un plus por las prórrogas. Lo que entró en la nueva ley es una idea económica distinta, que es
No, que me compitan al momento de pedir el permiso, cuando hay muy poca información, ¿no? Pero bueno, suponiendo que las compañías tienen una visión más o menos importante de lo que puede pasar, que compitan ofreciendo regalías para que una parte mayor de esa hipotética renta se la lleve el Estado. Bueno, es una visión teórica que rompe con la tradición de cómo se ha armado eso en Argentina desde que la industria petrolera arrancó, y que yo también me pregunto si las provincias lo van a llevar adelante de esa manera. Además, para complementar lo tuyo, discusión que ya se dio en el 2014 en el seno del Congreso. Había posiciones que claramente... Bueno, esto fue la revancha de Federico, y juntándolo con lo del 67, una cosa es el Congreso y después otra cosa es cuando lo redactan 2 o 3 personas. Hay un punto que quiero retomar que pasó medio por alto. En nuestro primer episodio, una semana atrás, Sí, lanzamos, o sea, bien oportuno, el día que cambió el secretario de Energía. sí. Y te voy a hacer un listado, sin repetir y sin soplar. Entre el año 2003 y 2014, tuviste un solo secretario de Energía, Daniel Cameron, que estaba medianamente intervenido por el MINPLAN. Sí. Pero a partir de ahí, 2014, Cameron, Barata, Matranga. Después vino Aranguren y Guasén Lopetegui. Después vino Lanciani, Martínez, Rollón. Nico, acércate un poquito el micrófono. Ahí. Sí. Después vino hoy Chirilo, González Arriba y ahora Tetamanti. ¿Por qué digo esto? Porque es una silla caliente la Secretaría de Energía. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Pasa algo raro? Es el sector. Estamos hablando de un sector estratégico para los hogares, las economías familiares, para los comercios y la industria, para las finanzas del país, para la defensa nacional, y puedo seguir subiendo, para el transporte. Entonces, todo esto que estamos diciendo en la regulación, ¿sí?, tiene de fondo un sector estratégico y un sistema federal de gobierno que está en nuestra Constitución. Entonces, Nico decía, ¿quién diseña la política energética federal? ¿Quién establece las regalías? Que después la tienen que aplicar las provincias. Lo hace el Congreso de la Nación. Pero las provincias están encima con el dominio originario, dan las concesiones, son la contraparte, las controlan, sancionan, etcétera. Tenemos un sistema complejo, no es fácil articular todos estos intereses, más la industria, ¿no?, que sí buscan maximizar la renta, cada uno tiene su interés. Que no es una sola industria, tenés la industria del productor no integrado, la industria del refinador, o sea, los integrados. O sea, sí, ahí afortunadamente, la verdad, tenemos como una pluralidad de actores en nuestra industria de hidrocarburos. Creo que es de las mejores de nuestra historia, porque conviven empresas multinacionales, locales, independientes productores de petróleo, integrados, YPF, europeas, americanas, es decir, me parece que en ese sentido, pero con un diseño constitucional compartido, provincias-nación, que es delicado. Ya desde la ley 27007 fue difícil, y me parece que cada vez que cualquier gobierno o congreso intente modificar para bien la legislación, no es sencillo encontrar el equilibrio entre, obviamente, respetar la Constitución, porque está ahí, pero construir una política de energía en general y de hidrocarburos en particular, que sea una herramienta para las responsabilidades y obligaciones que tiene el gobierno federal, que no las tienen las provincias, porque si en el verano, y vuelvo con Neuquén, si en el verano hay un problema de abastecimiento energético, nadie va a mirar al gobernador de Neuquén. Y tienen razón, no es su responsabilidad. Ahora, maneja la producción local, o gran parte, no toda, de un recurso que es el 86% de nuestro consumo primario de energía. Entonces, hay que lidiar con eso, ¿no? Déjame aclarar algo con esto que decía Javier de regalías. En 2014, cuando se discute la ley 27007, la ley de creación de las concesiones no convencionales, se establece las regalías del 12 porque habías tenido un montón de procesos provinciales donde la oferta de una regalía más alta, de un bono de regalía más alta, no me acuerdo cuál era el nombre, te terminó fomentando que aparezcan un montón de inversores que entraron a las áreas con un objetivo inmobiliario. ¿Qué significa un objetivo inmobiliario? Entrás sin un ánimo de desarrollar, sin una vocación real de desarrollo ahí, y esperás que el resto haga algo y después rediscutís y se pone en valor lo que en la cuenca donde estás tenés un beneficio, ok. Entonces en 2014 se dijo, che, ojo, esto pasó en la Argentina, pasó
en Río Negro, pasó en Chubut, pasó en varias provincias, pasó en Mendoza. Entonces, limitémoslo y demás. ¿Esto podría desembocar algo parecido o no? Bueno, habrá que ver, es una carta abierta lo que viene, digamos. Ahora, claramente, bueno, lo acabas de explicar vos, el 2014 fue una reacción a esa sobreactividad de las provincias en la interpretación de la ley, agregando un montón de bonos sobre producción, que al final terminan siendo pseudo regalías. Yo creo que hay una visión muy clara en el momento que se hace la ley, es el momento después de la nacionalización de YPF que se requiere la llegada de nuevos inversores para derrisquear vaca muerta. Hay muchos ruidos en el mercado en esa época respecto de todos estos pseudo regalías, pseudo bonos, una falta de seguridad jurídica y de clarificación respecto de cuál es el governmental take, y ahí me parece que la 27007 con el 12% y con algunas cláusulas muy claras respecto de qué no son regalías, porque se escribió así, le trae al mercado mucha tranquilidad en ese aspecto, y así se firman los acuerdos con Chevron, Petronas y todos los primeros acuerdos que hace YPF. Y convengamos que esa ley funcionó muy bien. Tenemos casi 50 concesiones no convencionales, pero tiene un debe, y lo quiero traer a colación, que es la cuestión ambiental. Ahí se proponía en esa época, en esa ley, que nación y provincias iban a dictar una ley, un marco regulatorio ambiental, una ley de presupuestos mínimos para el sector. No sucedió. 20 años después, en la ley de bases, se vuelve a repetir el mismo artículo así, pelado, diciendo, bueno, ahora el Poder Ejecutivo va a dictar una ley de presupuestos mínimos. Seguimos en falta y, como bien decís, las propias compañías, los inversores te piden cuál es mi estándar, cuál es mi línea de base, qué tengo que cumplir. Y si tengo que ir a ver a cada provincia qué tengo que hacer, estamos en problemas. Déjame retomar un tema que había planteado Nico, como para ir cerrando también. La ley dice que el objetivo de la política pública en hidrocarburos es maximizar la renta. Entre otros, ¿no? Entre otros. Entre otros. Mantiene de hecho, sumó, creo, objetivos que estaban en la ley de expropiación de YPF, o sea que tomó un poquito los del artículo 3, los del artículo 3 lo sumó. Yo entiendo que eso, en un gobierno libertario como el de Javier Milei, hay mucho de decir, bueno, vamos a generar riqueza, el crecimiento y maximizar la renta, por ahí está redactado con ese sentido. La lectura generar que riqueza. Generar riqueza es como un sinónimo de maximizar la renta. Tu lectura es recontra acertada, ellos te van a decir, bueno, es una segunda lectura, nosotros queríamos establecer un espíritu de que la Argentina tiene que salir por el lado de la inversión. Vos en su momento planteabas, Javi, algo de cómo combina la maximización del retorno con la seguridad del suministro, algo planteabas como de debatir. ¿Te parece que está saldada esa charla o querías decir algo más ahí? No, yo creo que, de vuelta, creo que tenemos que trabajar sobre la base de los principios que trae la ley. Claramente ningún mercado en el mundo queda subabastecido si tiene un problema en la seguridad de suministro. Habrá que ver en qué circunstancias. Soy súper optimista de vuelta, por eso y que el contexto nos va a llevar a otro lugar. Imagínense un oleoducto de exportación de 500.000 barriles saliendo por Punta Colorada, que es el Vaca Muerta Sur, tan pronto como fines del 26, principios del 27. Yo creo que esa dinámica se va a ir acomodando sola. ¿Cuán fácil es, desde el punto de vista de, sos un experto, sos un abogado que tiene 25 años o más de experiencia en la industria, cuán fácil es resolver la gobernanza de ese oleoducto? Un oleoducto que tiene que tener 5 socios, 6 socios, 7, los que tenga. ¿Cuán fácil es resolver la gobernanza de la participación accionaria, que veo que viene demorando la discusión del proyecto? Te voy a hacer un comentario sobre eso y después quiero hacer un comentario sobre la reforma de la ley, que creo que le trajo mucha flexibilidad y celeridad, el tema de autorizaciones de transporte, pero te contesto primero lo otro. No, yo creo que acá no hay nada inventado. De hecho, el proyecto está lanzado, los socios están en una mesa y yo creo que los objetivos se van a cumplir. Hay muchos ejemplos de oleoductos donde han participado los cargadores como accionistas, y toda la tecnología, digamos, jurídica está aprobada. Se han hecho oleoductos en Latinoamérica, se han hecho en Ecuador, en Colombia, en países que han tenido que sacar el crudo de atrás de los Andes y ponerlo en puertos en el Pacífico. Y toda esa tecnología se está utilizando hoy
en el Vaca Muerta Sur, con lo cual yo creo que es perfectamente doable, como dicen los americanos, y está toda la tecnología jurídica para hacerlo. Y una última nota, y paso la palabra. En el tema de autorizaciones de transporte, creo que eso es otra cosa positiva, porque eso ha flexibilizado, son autorizaciones, a mi juicio, cuando uno lee, creo que es el artículo 40, el nuevo artículo 40, sin plazo, por supuesto. No es una concesión, sino que es una autorización. Claro, pero sin plazo, con lo cual, en la medida que vos estés produciendo y por toda la vida útil del caño, ya no tenés la sábana corta que teníamos. Piensen cuando se intentó hacer algunas compañías de midstream en la Argentina 2019-2020, que salió el famoso decreto 115, que por las restricciones de que si la concesión la pedía el productor y se la cedía a la compañía de midstream, en ese caso, para no perder la prioridad del productor, se hizo la reforma del decreto 115 que permitió contractualizar el volumen y la capacidad. Hoy ya no se necesita eso, porque hoy Vaca Muerta Sur puede ser el midstreamer perfectamente, pide la autorización, y eso le está trayendo una dinámica muy positiva y muy rápido. Por ejemplo, eso es un cambio que está acelerando el proceso. Está bueno. Para ir cerrando, ¿un comentario final? Sí, me quedé pensando, volviendo a lo que está pendiente, que es la reglamentación del artículo 6, y en definitiva, cuál va a ser la política de precios y de competencia en el petróleo y los derivados en Argentina. Hablábamos del problema de la volatilidad. Vos mencionaste dos que son cosas muy distintas. Una es la volatilidad de los precios internacionales del crudo. Sí. Es razonable que todo país tenga alguna idea, algún esquema para amortiguar si de repente hay un conflicto y el crudo se va a $150, como alguna vez se fue. Eso es razonable. Y ese es un riesgo además que las compañías petroleras conocen, porque saben cómo se mueve ese mundo petrolero y saben que no van a ir al día siguiente a subir el crudo a $150, ni acá y probablemente en ningún país. Otra cosa que vos dijiste a la pasada es el tipo de cambio. Exactamente. Yo creo que ahí no deberíamos reglamentar la ley previendo un esquema para amortiguar los efectos de la volatilidad cambiaria en los precios, porque eso es meternos ya con empezar a tirar para abajo a este sector en función de la volatilidad macroeconómica, que ojalá se despeje definitivamente, pero como cualquier otro bien transable de la economía argentina, si sube el dólar, los combustibles tienen que subir. Eso lo tenemos que meter en la cabeza. Y si lo vamos a escribir tipo sí pero no, para mí es un problemón. Juanjo, tenés el cierre. Sí, último punto. La semana pasada tuvimos cambio de secretario. Hoy tenemos la novedad de que los activos de Exxon fueron adquiridos por una compañía local, Sí. por Pluspetrol. Eso, a mi modo de ver, nos trae dos enseñanzas, ¿sí? A derecha e izquierda. Cada uno toma la que le gusta. A derecha, que este gobierno, con un fuerte alineamiento con Estados Unidos, no puede descansar solo en eso, ¿sí? El alineamiento geopolítico no te va a hacer llegar los negocios porque sí. ¿Sí? Una gran empresa norteamericana que sabe lo que tiene que hacer, que está en Vaca Muerta, decide irse. No lo hizo hoy, la decisión venía de antes, se va a Guyana, tiene otro prospecto, Sí, etcétera. son compañías que cuando toman una decisión la toman, no es que la toman, o sea, Bien, pero la geopolítica no hace que eso vuelva atrás, quiero decir. Ahora, del otro lado también tenemos que aprender que queremos convencer a grandes inversores internacionales que vengan a Argentina. Y Argentina no deja de ser un país en un tech donde van moviendo fichas, ¿no? Y te van a pedir condiciones y que tenés que darle cierta estabilidad, cierta certeza, ciertas condiciones de juego para que eso funcione, porque si no, dicen, bueno, salgo de acá y me voy a otro lado. Entonces, queremos desarrollar el potencial de Vaca Muerta. No nos dan las espaldas para hacerlo nosotros. En parte sí, ojalá que grandes compañías, YPF a la cabeza y otras puedan hacerlo, pero queremos jugadores internacionales y eso te pide un estándar mínimo, porque si no, no sucede. Está perfecto. Y de hecho todavía no están viniendo. Pero bueno, vamos a dejar acá. La verdad, un placer. Gracias, Javier. Gracias Nico. Gracias, Juanjo. Seguimos en 2 semanas. Me parece que hacía falta un doble clic sobre la discusión en regulación de hidrocarburos. A mucha gente le queda lejos esta charla, pero créanme que se juega mucho más, hay mucho más intereses en juego y está bueno a veces visibilizarlos un poquito por dónde va la discusión. Bueno, hasta la próxima y seguimos acá. Gracias.